Hola amigos, te habla el pastor Jacobo Ramos de Puerto Rico y quiero compartir contigo una de las historias que más han marcado mi vida. Está en la palabra y cuenta de un hombre que decidió dejarlo todo por seguir al maestro. Probablemente escuchó su enseñanza, escuchó desde lejos lo que tenía que decir el Señor y decidió rendirlo todo a los pies del Señor y siguió al Señor. Vio los milagros, vio todo lo que Jesús era capaz de hacer, vio cómo Jesús sanaba al enfermo, le daba vista al ciego, vio cosas extraordinarias. Un día sentado a la mesa, Jesús, ya sabíamos que iba a entregarse en la cruz del Calvario y Él anunció su muerte, pero también miró a este que había seguido al Señor, su discípulo, llamado Pedro, y le dijo: Pedro, me vas a negar. Él no lo creía. Él nunca se imaginó ser capaz de hacer eso. Si él había visto, él había dejado todo por seguir al Señor, ¿cómo era que él iba a ser capaz de ahora negarle en el momento de la prueba? La hora llegó y un gallo fue suficiente, fue la señal, fue la alarma que tocó el corazón y le recordó a Pedro que lo que Jesús había dicho era cierto. Puedo imaginar la cara de Pedro, decepcionado, destrozado, pensado que todo había terminado en ese momento. Se fue y cuenta la historia que Pedro fue, luego de Jesús haber entregado su vida a la cruz del Calvario. Pedro se fue a caminar en la orilla. Aquel que había caminado sobre las aguas, aquel que había visto milagros, aquel que había sido capaz de ver cosas extraordinarias, aquel que había visto al muerto resucitar, ahora pensaba que Jesús no podía hacer nada, que con él era difícil tener una segunda oportunidad. ¿Te habrá pasado eso? ¿Habrás pensado en momentos dados que para ti es difícil que llegue una segunda oportunidad? ¿Te habrá llegado a la mente la idea de que todos pueden recibir una segunda oportunidad, pero tú se te hace difícil pensar que para ti hay una segunda oportunidad? Dice la historia que Pedro se fue a la orilla, aquel que había caminado sobre las aguas, ahora estaba caminando en la arena, allí pensando que nada bueno podía suceder con él. Aquel que había vivido la vida extraordinaria, aquel que había conocido algo sobrenatural, ahora se estaba conformando con tener algo natural, común y corriente. Luego de tener una vida plena, cercanía con Jesús, ahora se conformaba con estar a la distancia, allí caminando en la orilla. Hay algo que yo he conocido, es que Jesús también sabe visitar nuestras orillas. Jesús sabe cuando nosotros hemos dejado todo atrás, cuando hemos pensado que nada bueno puede suceder. Jesús es conocedor de nuestro corazón y sabe cómo llegar a nuestro corazón y visitar nuestra orilla. Probablemente tú eres uno de esos que hoy, en esta hora, precisa hora del Señor, te encuentras allí pensando que nada extraordinario puede suceder contigo. Vengo a decirte de parte del Señor, Jesús viene a visitar nuestras orillas. Probablemente tú experimentaste días de caminar sobre las aguas. Probablemente dejaste atrás los días donde viste milagros y cosas extraordinarias y ahora te has conformado con tener una vida común y corriente. La historia termina así, porque Jesús no solamente visita nuestras orillas, sino que Él sabe cómo mostrarnos el camino para salir de esa orilla. Pedro estaba allí y estando en la orilla, de todas las preguntas que Jesús pudo hacerle, solo le hizo una. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Esa pregunta tuvo que haber calado profundo en el corazón de Pedro, porque Jesús no le estaba diciendo por qué hiciste lo que hiciste. Jesús no le estaba diciendo: yo conozco lo que ha pasado. Jesús no le estaba diciendo: pero ¿por qué? ¿Cómo fuiste capaz de olvidar todo? ¿Eres culpable? Nada. Jesús se acercó y con una sola pregunta le hizo regresar a lo que él necesitaba entender. Dios quiere que te encuentres con Él nuevamente. Probablemente has sido decepcionado por muchos en el camino, pero la pregunta que hoy el Señor te hace es: ¿me amas? Porque mi amor es capaz de ir más allá de tu decepción. Mi amor es capaz de ir más allá del dolor que te ha visitado. Mi amor es capaz de ir más allá de tu falta y de tu debilidad. Hoy te hago esa misma pregunta. Hoy el Espíritu nos hace eco de la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. ¿Nos ama? ¿Seremos capaces de amar al Señor? Hoy, como Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas? Hoy Él te pregunta: ¿me amas? Que hoy seamos capaces de mirar a Jesús
Y así como Pedro salió, y el Pedro antes de la cruz y antes de ese encuentro con el Señor, pero el Pedro después fue algo extraordinario que cambió la historia. Fue un hombre que estuvo decidido a creer en lo que Dios era capaz de hacer. Hoy es el día de regresar. Hoy es el día de entender que Dios es capaz de dar segundas oportunidades, de pasar la página y escribir una historia nueva de redención para ti. La pregunta queda y la dejo en la mesa. ¿Me amas?